En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi prometido canceló nuestra boda de 7 años después de enterarse que su ex murió, pero 5 meses después descubrió una verdad devastadora que lo dejó viviendo en su auto. Para darles contexto sobre nuestra situación, compartiré nuestras edades y algunos detalles sobre mí y mi prometido. Tengo 27 años y me comprometí con Bryce, también de 27 años, hace aproximadamente 7 meses. Nuestra boda está programada para dentro de 2 meses. Antes del compromiso, llevábamos 3 años juntos y hemos estado viviendo bajo el mismo techo desde hace tanto tiempo que ni recuerdo con exactitud. Todo marchaba perfectamente hasta hace casi 4 semanas, cuando él se enteró por unos amigos que su ex había fallecido. Respecto a esta ex, a quien llamaremos Kelly, ellos mantuvieron una relación durante 2 años en la universidad. Su relación fue intermitente y continuaron siendo amigos por algunos meses después de graduarse, pero posteriormente perdieron contacto y no habían hablado durante los últimos 6 años. Puedo entender que estuviera afectado, e intenté ser lo más comprensiva posible, pero hace 3 días me comunicó que quería cancelar nuestra boda. Durante las semanas previas, desde que supo del fallecimiento, había estado un poco distante, pero supuse que tenía problemas en el trabajo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, no quería hablar, así que respeté su espacio. También intuí que podría estar triste por su ex, porque aunque sea una expareja, nadie le desea la muerte a alguien, especialmente cuando terminaron en buenos términos. Por eso traté de ser lo más comprensiva posible como su prometida, pero él seguía encerrándose en sí mismo. Decidí darle su espacio, y eso pareció funcionar por un tiempo, así que pensé que estaba mejorando. Pero luego me dio su decisión. Le pregunté por qué quería cancelar nuestra boda, y me explicó que aparentemente había tenido una especie de epifanía después de enterarse sobre Kelly, y se dio cuenta de que quería estar solo por un tiempo. Las cosas se salieron de control después de esa revelación, porque cuando simplemente dijo que quería cancelar la boda, yo estaba dispuesta a dialogar y resolver la situación. La comunicación es fundamental en una relación. Pero en cuanto mencionó que sentía la necesidad de estar soltero por un tiempo, perdí la compostura. Ya había sido paciente con él, pero esto me pareció una completa falta de respeto. Evidentemente, algo estaba ocurriendo con él que no me compartía, y ya estaba cansada de esperar a que se sincerara conmigo. Así que, en medio de la discusión, tomé la decisión de quitarme el anillo de compromiso y lanzárselo. Le dije que si eso era lo que realmente quería, podía quedarse soltero para siempre porque yo había terminado con él. Se sintió bastante ofendido y molesto, no entiendo por qué, ya que le di exactamente lo que buscaba, así que empacó algunas pertenencias y se marchó. Desde entonces, no he tenido comunicación directa con él, pero sí con sus padres, quienes consideran que yo debería haber intentado dialogar más sobre la situación. Que quizás él estaba siendo terco al cancelar la boda, pero probablemente estaba atravesando un momento difícil. Argumentan que devolverle el anillo no estaba ayudando a resolver la situación. Han expresado que soy insensible porque él acaba de perder a alguien importante, y esta era su manera de enfrentar el duelo, y obviamente está conmocionado, por eso toma decisiones así. Opinan que debería haber tenido paciencia, haber esperado unos días para que reconsiderara su postura, y no están contentos conmigo. Quieren que me disculpe por mi comportamiento. Sinceramente, no comparto esa opinión, creo que él merecía mi reacción. Entonces, ¿soy la villana por terminar con mi prometido mientras él estaba de duelo por la muerte de su ex? Edición. Me di cuenta de que omití muchos detalles importantes en mi publicación original porque estaba con prisa. Primero, la muerte de Kelly no fue inesperada. Él contactó a los padres de ella tras enterarse y supimos que falleció mientras dormía. Había estado luchando contra la enfermedad por un tiempo. Le diagnosticaron leucemia hace 2 años, pero solo sus amigos cercanos y familia conocían su condición. Como ella y Bryce apenas habían mantenido contacto después de su ruptura, él tampoco sabía nada. Así de cercanos estaban, ni siquiera habían hablado en años. Puedo entender que esté afectado por su fallecimiento, pero por lo que sé, no puedo imaginar por qué cancelaría nuestra boda por esto. Y por supuesto, no solo es humillante, sino también preocupante desde el punto de vista financiero porque ya está todo pagado. La boda está a solo 2 meses de distancia, por el amor de Dios. Cuando hablamos sobre su deseo de estar soltero, también mencioné este aspecto. Mis padres y yo habíamos invertido considerablemente en la boda, así que le dije que si la cancelaba, él y su familia tendrían que devolvernos el dinero, porque claramente esta era su decisión. Esperaba que mis padres y yo asumiéramos su indecisión, y compartiéramos los cargos por cancelación, así como el reembolso que recibiríamos. No entiendo cómo eso podría ser justo. Él estaba cancelando la boda, entonces ¿por qué deberíamos arriesgar nuestro dinero? De cualquier forma, la discusión no solo fue sobre la boda o su deseo de estar soltero.
Surgieron muchos temas como este, y honestamente ya no sé qué decir. He comenzado a pensar que nunca quiso casarse conmigo en primer lugar, y tal vez esto sea solo una excusa para librarse de la boda sin quedar como el malo. Por ahora es solo una intuición, pero considerando su comportamiento y el de sus padres, no creo que esté lejos de la verdad. Simplemente ya no sé qué pensar. Sinceramente, no lo sé. Actualización 1. Ayer por la tarde lo llamé, y le dije que quería resolver esto definitivamente. Le pedí que viniera, recogiera sus cosas y se marchara. Empezó a discutir conmigo, argumentando que ambos habíamos vivido en esta casa y compartido el alquiler durante los últimos años, por lo que no era justo que yo simplemente lo expulsara de esta manera. Le dije que estaba dispuesta a devolverle su parte del alquiler de este mes, pero que quería que se fuera. Después de lo que me había hecho, esto era lo mínimo que podía hacer por mí. No supo qué responder a eso. Unas horas después, llegó. Trajo una camioneta, probablemente prestada por un amigo, y comenzó a empacar sus pertenencias de manera muy agresiva. Hacía mucho ruido y durante todo el tiempo que estuvo aquí, no paraba de refunfuñar. Sabía que estaba muy molesto conmigo, pero sinceramente no me importaba, porque después de lo que hizo, no creía que tuviera derecho a estar enojado conmigo. Si soy sincera, me parece que estaba más molesto por perder la casa que por perder nuestra relación. Después de haber pasado tantos años juntos, viviendo con él y asegurándome de que fuera feliz conmigo, si esto es lo que recibo de él, realmente me alegro de no haberme casado. No puedo imaginar a alguien que esté más molesto por perder su vivienda y tener que mudarse con sus padres, que por sentir remordimiento por cancelar su boda. Pero, nuevamente, fue él quien la canceló, así que supongo que esperar que sintiera arrepentimiento era mucho pedir. De cualquier modo, después de un rato, cuando terminó de empacar, comenzó a llevar las cosas a la camioneta. Incluso entonces, seguía murmurando constantemente. Después de un tiempo, comenzó a ponerme nerviosa, así que le pedí que por favor dejara de hacerlo porque estaba intentando ver algo y me estaba molestando. Ese fue mi gran error, porque aprovechó esa oportunidad para iniciar otra discusión. Comenzó a decirme que, dado que aún no le había entregado un cheque reembolsando su parte del alquiler, la casa seguía siendo también suya, y podía hacer lo que quisiera. Naturalmente, me enfadé bastante, me levanté, escribí el cheque inmediatamente y se lo entregué. Luego le exigí que se marchara de inmediato porque ya había terminado con él. Estaba cansada de él, de sus quejas, de su enojo, de todo. Pero entonces, decidió romper el cheque en pedazos frente a mí y arrojarlos a mi cara. Me dijo que había cambiado de opinión y que no iba a irse a ninguna parte. Esta casa también era suya, y yo no tenía derecho a echarlo de esta manera. En ese momento, finalmente perdí la calma. Hasta entonces, intenté mantenerme serena porque pensaba que cuanto antes se fuera, mejor sería para ambos. Pero él estuvo provocándome desde que llegó, y funcionó. Comencé a gritarle a la cara, diciéndole que necesitaba irse o llamaría a la policía, y no estaba bromeando. Él empezó a llamarme desequilibrada, y me dijo que esa era exactamente la razón por la cual ya no se casaría conmigo, porque claramente no estaba bien mentalmente, y había algo profundamente mal en mí que debería revisar. Comenzó a inventar excusas, diciéndolas directamente en mi cara, afirmando que yo lo había obligado a comprometerse conmigo y a comenzar a planear la boda, cuando él ni siquiera estaba preparado para eso. Para aclarar las cosas, eso no fue lo que sucedió en absoluto. Unas semanas antes de comprometernos, solo había planteado la idea de matrimonio. Como cualquier pareja que ha estado junta por un tiempo y a mi edad, no creo que eso fuera algo sorprendente. Claro, yo quería casarme. Quería formar una familia, y llevaba tiempo con él, así que también quería conocer su postura al respecto. Eso fue todo lo que ocurrió. Nunca le dije que quería que me propusiera matrimonio inmediatamente, o que quería casarme dentro de un año. Nunca le di un ultimátum, así que realmente no entiendo a qué se refería cuando decía que lo había obligado o algo similar. Supongo que son más excusas para quedar él como el bueno y yo como la mala. Naturalmente, cuando lo confronté sobre sus mentiras, comenzó a acusarme de manipularlo. Ni siquiera sé por dónde empezar con eso, porque claramente él era quien intentaba manipularme. Finalmente, la discusión continuó en círculos durante varios minutos hasta que simplemente me cansé y le dije que si no estaba dispuesto a marcharse, entonces yo me iría. Al final del día, ya no me importaba nada de esto. Lo único que me importaba era alejarme de él, porque estaba claro que todo el amor que habíamos compartido durante nuestro tiempo juntos obviamente se había esfumado, y ahora solo estaba poniendo a prueba mi paciencia. Me había prometido a mí misma que no lloraría frente a él porque me haría parecer vulnerable, y no quería eso. Pero la situación se volvió realmente difícil para mí,
y no pude contenerme. Así que simplemente me derrumbé en lágrimas y comencé a sollozar mientras me sentaba en el sofá. Si piensas que al menos entonces mostraría algo de empatía o compasión, te equivocas. Incluso en ese momento, no fue capaz de actuar con un mínimo de humanidad. Cuando estaba llorando en el sofá, en lugar de consolarme, comenzó a murmurar sobre cómo no quería verme llorar, y no había sido su intención hacerme quebrar así. Pero, al final, también fue culpa mía, según él, porque no había razón para que yo iniciara una discusión cuando él ya estaba marchándose. Incluso en ese punto, seguía intentando manipularme, haciéndome creer que yo había provocado la pelea cuando, en realidad, él fue quien comenzó a comportarse agresivamente desde el principio. Para entonces, literalmente ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Seguí llorando porque la situación era irremediable, y lloraba porque esta no era la persona que había conocido durante tantos años. Este no era el hombre del que me enamoré, y definitivamente, no era el tipo de persona con quien pensaba casarme. En cierto momento, ni siquiera sabía qué le había ocurrido, y realmente me rompió el corazón. Me destrozó su comportamiento porque, aunque habíamos tenido desacuerdos en el pasado, nunca había sido tan terrible como esto. Nunca fue tan tóxico. Nunca intentó llevarme al límite como lo hizo recientemente. No tenía idea de qué le había sucedido, pero algo claramente cambió para que se comportara así, y simplemente no pude soportarlo. Así que, hasta que se marchó, continué llorando. Incluso después de que se fue, seguí llorando durante media hora. Literalmente lloré hasta quedarme dormida y tomé una siesta en el sofá, y cuando desperté ya era medianoche. Prácticamente, no dormí en toda la noche, y estoy escribiendo esto a las 4 de la mañana. Cuando se marchaba, ya no murmuraba nada, simplemente se fue en silencio. No intentó consolarme ni me dijo adiós. Incluso al marcharse, solo cerró la puerta y se fue. ¿Me siento mal por todo esto? Sí, por supuesto. No creo poder evitarlo. A pesar de lo ocurrido, no puedo simplemente olvidar que este era el hombre con quien planeaba casarme. Podría decir que tal vez realmente tuvo algún tipo de revelación después de enterarse sobre el fallecimiento de Kelly, pero en realidad creo que solo lo utilizó como excusa para encubrir el hecho de que ya no quería casarse. Llevo varios días pensando de esta manera. También lo mencioné antes, pero hoy estoy bastante segura de que eso fue exactamente lo que ocurrió. De lo contrario, no puedo pensar en una explicación lógica para su comportamiento. Las cosas de las que me acusó claramente eran proyecciones suyas. Creía que lo obligué a comprometerse, pero lo hizo voluntariamente. Y ahora, no puede aceptar que arruinó todo por sí mismo. Está tratando de hacerme quedar como la villana, pero eso no funcionará, porque recuerdo cómo sucedieron las cosas, y no permitiré que me manipule para hacerme creer que soy la culpable. Simplemente duele que hayamos estado juntos tanto tiempo, y él ni siquiera pudiera ser honesto conmigo. Si no quería casarse, si no se sentía preparado, podría haberlo dicho. ¿Habría dolido? Sí, por supuesto, pero al menos habría sido la verdad. Pero ahora sé que no me amaba lo suficiente como para ser sincero y transparente conmigo. Para él, era más importante parecer el chico bueno en esta situación que ser sincero con la mujer que dice amar. Así que no solo me está mintiendo a mí, también se miente a sí mismo, y todo esto es muy triste. Ya no sé qué pensar, simplemente estoy decepcionada con él más allá de las palabras. Lo único que puedo decir es que me alegro de que se haya cancelado la boda, porque no creo que él hubiera sido feliz conmigo, y yo no habría sido feliz con él si las cosas eran así. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Bryce, sus padres y mis padres han comenzado el proceso de cancelación. Mis padres han sido comprensivos al no molestarse conmigo por todo esto, y como Bryce y sus padres no quieren hablar conmigo, tampoco me han contactado al respecto. Obviamente, estoy atravesando un momento difícil, y las últimas 2 semanas han sido una verdadera lucha mental. Todo lo que he hecho es ir al trabajo y regresar a casa, y aunque me mantengo un poco más compuesta en el trabajo, es solo porque debo hacerlo. Pero en casa, no puedo evitar derrumbarme por completo. Claramente no es saludable, así que he comenzado a intentar activamente evitar pensar en Bryce o en cualquier cosa relacionada con él. He guardado todo lo que me recordaba a él, simplemente porque ya no quiero seguir pensando en él. No sé si eso es saludable o no, pero es la única forma en que puedo lidiar con esto por ahora. No estoy lista para terapia, y tampoco tengo tiempo para ello, así que no lo estoy considerando por el momento. También archivé nuestras conversaciones. Me dolió más que haber terminado con él, pero tenía que hacerlo. También eliminé todas nuestras fotos juntos de mi teléfono, pero siguen almacenadas en la nube. No creo estar lista para borrarlas definitivamente, así que las dejo ahí,
pero intento mantenerme alejada de ellas. Además de eso, también he realizado muchos cambios en mi estilo de vida. He estado yendo al gimnasio para despejar mi mente. Comencé a correr por las mañanas, y durante los últimos días, aunque no estoy particularmente feliz, al menos no rompo en llanto constantemente, así que lo considero una mejora. Todavía no hemos hecho ningún anuncio público. Nadie sabe que hemos terminado, pero creo que no tardará mucho para que la gente se entere de lo que está pasando, porque ambos nos hemos bloqueado mutuamente. Claramente, ya no nos seguimos en redes sociales, y si alguien observa con atención, lo descubrirá. Más evidente aún, hemos eliminado la publicación donde anunciamos nuestro compromiso y todas nuestras fotos juntos. Así que si alguien investiga un poco, fácilmente descubrirá que hemos terminado y que ya no nos casaremos. Ni siquiera se lo he contado a mis amigos más cercanos todavía, pero supongo que tendré que hacerlo pronto. En fin, eso es todo por ahora. Actualización 3. Han pasado casi 5 días desde mi última actualización, y hace un par de días finalmente les conté a mis amigos más cercanos todo lo ocurrido. Los invité a mi casa porque quería darles la noticia en persona, ya que sentí que esto no era algo para comunicar solo por mensaje. Como mencioné, estaba atravesando una lucha mental, así que también quería tener gente a mi alrededor. Mis padres han seguido preguntándome cómo estoy cada pocos días, y estoy realmente agradecida por ello, pero sentía que también necesitaba a mis amigos. Nos reunimos, y naturalmente, tuvieron muchas preguntas sobre por qué había estado tan distante durante las últimas semanas, porque no había hablado mucho con ellos. De hecho, creo que no he hablado mucho con nadie, excepto por cuestiones de trabajo. Por supuesto, notaron que Bryce y yo habíamos dejado de seguirnos, y eliminado todas nuestras publicaciones juntos. Cuando llegaron, también observaron que él no estaba presente y que muchas de sus pertenencias ya no estaban. Les expliqué toda la situación, y mientras lo hacía, terminé nuevamente en lágrimas. Suele ocurrir cada vez que pienso o hablo sobre esto, así que no me sorprendió. Pero fue muy reconfortante tener a mis amigos cerca. Me consolaron y me aseguraron que todo estaría bien, y que estaban ahí para mí. Me permitieron llorar y fue muy positivo poder hablar sobre esto con ellos tan libremente. También he hablado con mis padres al respecto, pero, naturalmente, no puedo abrirme con ellos de la misma manera que lo hago con mis amigos. De cualquier forma, se sintió bien desahogarme, y mis amigos me dijeron que era una pérdida para él porque podría haber tenido una vida maravillosa conmigo, pero ahora siempre se arrepentirá de lo que hizo. Quizás el arrepentimiento no llegue de inmediato, pero en unos años, sabrá lo que perdió. Sentir nervios antes de una boda es normal, pero comportarse como él lo hizo es todo menos normal. Me hicieron ver que realmente había esquivado una bala, y obviamente estoy de acuerdo con ellos. Más tarde, salimos a tomar algo, y por primera vez en semanas, realmente disfruté de un buen momento. Eso fue hace un par de días, y luego ayer, Bryce me llamó. Lo había bloqueado en redes sociales, pero no había bloqueado su número. Me dijo que necesitaba que lo desbloqueara en redes, porque quería publicar una declaración conjunta en Instagram anunciando nuestra separación. Dijo que quería que fuera algo que hiciéramos juntos, para que no pareciera una decisión unilateral. No entendí lo que quería decir con eso, así que me explicó que quería una declaración conjunta para que pareciera que había sido una decisión que ambos tomamos, en lugar de que él me dejara o yo lo dejara a él. Una vez más, quería quedar como el chico bueno, y no quería que nadie sospechara que él me había dejado, y ni siquiera tuvo la valentía de ser completamente honesto conmigo cuando lo hizo. Encontré su petición bastante ridícula y le dije que no lo desbloquearía por nada. Si quería hacer una publicación sobre nuestra ruptura, que la hiciera, pero yo no participaría en eso. Porque, al final del día, la verdad era que no fue amistoso como él intentaba presentarlo. No fue algo que ambos queríamos, él lo quiso, y no le importó lo que yo quisiera. Él fue deshonesto todo el tiempo. Esa es la versión que defendería, la verdad. Y francamente, no me importaba cómo me viera el resto de la gente, eso no era mi problema. Él intentó discutir conmigo, pero simplemente colgué y lo bloqueé porque no tenía tiempo para esto. Después, me enteré por algunos amigos en común que Bryce había publicado diciendo que había sido una decisión tomada por ambos. Se comunicaron conmigo para darme su apoyo, pero fui muy honesta con ellos y les dije que esa publicación era mentira. Él había hecho esa publicación contra mi voluntad, y les conté la verdad. Así que supieron exactamente lo que había ocurrido. No me importaba si eso parecía incómodo o vengativo. Sabía que era importante para él quedar bien ante todos, y era igualmente importante para mí que todos conocieran la verdad. Y si eso me hacía parecer rencorosa, que así fuera, porque, francamente, ya estoy más allá del punto de preocuparme por eso. Actualización 4. Como esperaba,
Mi decisión de contar la verdad a nuestros amigos en común sobre lo que realmente sucedió no fue bien recibida por Bryce. Publicó varias entradas más tarde acusándome de promover una narrativa falsa para victimizarme, y que todo eran mentiras. Afirmó que la gente debería confiar en él porque, al menos, él había hecho un esfuerzo por preservar mi dignidad a pesar de mi comportamiento. Expresó su decepción por la forma en que elegí manejar la situación, como si eso me importara. Creo que ya me ha decepcionado lo suficiente para toda la vida. No espero nada mejor de él. De todos modos, la mayoría de nuestros amigos en común decidieron creerle, lo cual tampoco fue sorprendente, ya que muchos de ellos los conocí después de comenzar a salir con él. Así que, independientemente de si estaba diciendo la verdad o no, sabía que tomarían su lado. Pero al menos ahora tengo la satisfacción de haber expresado mi verdad. Si a la gente le agrada o no, es secundario. Todo está hecho y terminado, y finalmente voy a intentar seguir adelante. Mis amigos me pusieron en contacto con una terapeuta, y supongo que comenzaré mis sesiones pronto, así que espero que eso traiga alguna mejora. Además de eso, he continuado asistiendo al gimnasio y corriendo por las mañanas. Como ahora tengo mucho tiempo libre, ya que no voy a casarme, he decidido invertirlo en construir algo propio. Están surgiendo muchas oportunidades nuevas para mí. Me mantendré ocupada y no lamentaré haber perdido a alguien que claramente no era bueno para mí. Al final del día, como me dijo mi amiga, será su pérdida, y cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Me alejé de él, y él me perdió, pero eso ya no importa. Ahora estoy mejor, y aunque a veces me encuentro extrañándolo, me recuerdo lo que hizo, y eso me ayuda a dejar de pensar en él. Actualización 5. Es increíble lo que 5 meses pueden hacer por la salud mental de una persona. El tiempo realmente lo cura todo, porque cuanto más distante estás de los recuerdos, menos te afectan. He recibido ayuda, por supuesto, no he hecho todo esto sola. Otra cosa que hacen 5 meses, es mostrarle a una persona lo mucho que se ha equivocado. Durante los primeros meses, él estaba disfrutando de su soltería, en eso no mentía y eso es lo que hizo. Publicaba constantemente en sus redes sociales, y aunque yo no lo seguía, siempre había alguien que me lo comentaba. Y ese arrepentimiento llegó cuando un amigo en común, de los pocos que no creyeron la versión de Bryce, me informó que él le había pedido hablar conmigo. Me pregunto a cuántos más les habrá preguntado y le habrán dicho, ella ya no me habla. Mi respuesta fue un simple no, no tengo más que decirle, y darle una respuesta es mucho más de lo que merece. Sé que estoy suponiendo demasiado aquí, porque no sé qué quiere decirme, pero no imagino otra cosa en este momento que no sea arrepentimiento. Y aunque no fuera eso, tampoco quiero hablar con él, ya que no veo qué beneficio podría obtener de esa conversación. Actualización 6. Tengo aquí la carta que explica muchas cosas sobre Bryce. Una carta que este amigo me ha entregado y que Bryce le dio para mí. Mi amigo me preguntó si quería que la destruyera o si prefería recibirla. Me tomé un par de días para decidirlo, pero finalmente le dije que me la entregara, ya que si resultaba ser una completa pérdida de tiempo, al menos serviría para compartirla aquí. Esta es la carta con la mayoría de su contenido. Tuve que omitir algunas cosas personales, pero dejando eso de lado, la esencia es la misma. Me comporté como un tonto contigo al haber cancelado la boda, y ahora me arrepiento porque sé que nuestra relación tenía un enorme valor para mi vida. En este tiempo he conocido muchas mujeres, pero ellas no son como tú. Sé que te he lastimado, pero quizás ahora que ambos hemos sanado, por lo que me han contado, quizás podamos intentarlo, ver con una cita si aún tenemos algo que compartimos. Pero antes de que tires esta carta, quiero explicarte por qué hice lo que hice. Cuando Kelly falleció, me di cuenta de que la vida era demasiado corta y pasar el resto de mi vida con una sola persona me aterraba. Pero ahora me he dado cuenta de que eso es lo que más deseo en este mundo. Especialmente si esa persona eres tú. Desde que te perdí, mi vida ha ido cuesta abajo. He perdido mi empleo y mis padres no me han dejado seguir viviendo con ellos, porque están ofendidos conmigo por lo que te hice. Necesito esa estabilidad que tú me das, porque es justamente lo que me mantenía centrado, lo que me permitía ser una mejor persona. Aún conservo mi antiguo número de teléfono, puedes escribirme allí, yo ya te he desbloqueado. Esta ha sido la carta, pero hay muchas cosas que leer entre líneas en ella, junto a las cosas que he podido averiguar sobre él. En primer lugar, cuando dice que ha salido con otras mujeres, lo que realmente quiere decir es que ha estado con varias mujeres, pero eso ya no le satisface y quiere regresar conmigo. ¿Por qué querría yo a un hombre que ha pasado por tantas mujeres? Lo de la ex es aún menos creíble. Entendería si estuviera pasando por una crisis de la mediana edad, pero tiene 28 años, es un poco joven para eso. Y en cuanto a perder el empleo y que sus padres lo echaran, eso cuenta la verdad solo a medias.
Es cierto que perdió el trabajo y sus padres lo expulsaron, pero como siempre, él es el inocente en la historia. La versión que me han contado es diferente. Sus padres lo echaron porque estaba usando la casa como su propio apartamento de soltero, trayendo chicas a cualquier hora, y le dijeron que se marchara. También había estado viviendo descontroladamente, saliendo, bebiendo y ese tipo de comportamientos, lo que afectó su trabajo y por eso lo despidieron. Esto también dio a sus padres más razones para expulsarlo. Estaba viviendo como un adolescente irresponsable, gastando sus ahorros, saliendo todas las noches y sin trabajo. ¿Ahora yo tengo que arreglar ese desastre? Creo que no. Ha estado viviendo en su automóvil desde hace un par de semanas, por eso la desesperación por contactarme. Ni siquiera creo que esté arrepentido o que me ame, simplemente necesita un lugar donde dormir. Bueno, me alegro de que ahora haya tenido su despertar, pero en la calle. Y para que no quedaran dudas en su cabeza atrofiada por el alcohol, lo he desbloqueado para escribirle un único mensaje. Ni lo pienses, para luego volverlo a bloquear. Ni siquiera esperé a confirmar si lo había leído. Cuando se confirmó que lo recibió, fue suficiente para mí. Aunque la confirmación creo que ya la tengo, porque ha pasado una semana desde entonces, y no ha vuelto a pedirle a mi amigo que me diga algo. Aunque si lo hace, ya le he dicho que no me interesa su mensaje.